Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Este es el momento en que abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que el Señor nos hable a nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. La última frase de este versículo es para animar al cristiano y al creyente, al pueblo de Dios, en recordarles de que el trabajo, la labor, nuestro esfuerzo, todo lo que hacemos para el Señor, nunca es en vano. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que nuestro trabajo para el Señor no es vacío. No es inútil. No es solamente por hacerlo, sino que es un propósito específico que Dios ha establecido para su pueblo, para que su pueblo trabaje, obre para Él. Y este versículo siempre debe de estar fuerte en nuestra mente y en nuestro corazón, mis hermanos. Porque déjale recuerdo algo. Nuestro Dios es un Dios de grandes cosas. No es un Dios de cosas pequeñas. Cuando Él hace algo, no lo hace en un nivel pequeño. Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace, siempre va a ser grande, porque su intención es glorificarse Él mismo por lo que Él determina y por lo que Él espera de su pueblo. Por lo tanto, aunque nosotros veamos la obra o veamos cosas que Dios está haciendo, aunque a veces las medimos como pequeñas, tienes que entender que todo lo que Dios hace en tu vida, en mi vida, en la vida del pueblo de Dios, es grande y mucho. En otras palabras, tenemos que recordar y tenemos que entender de que lo que Dios quiere hacer contigo individualmente como miembro de su pueblo es que Él se quiere glorificar y quiere hacer algo grande en tu vida. Y no quiere hacer solamente una cosa, quiere hacer muchas cosas. Y todas las cosas que Él quiere hacer contigo y quiere hacer con su pueblo, las quiere hacer grande. Dios nunca hace algo pequeño. Pero porque nosotros a veces somos necios y a veces somos incrédulos, algo tan simple como encontré trabajo, a veces lo miramos como una cosa pequeña, pero es grande. A veces estamos comiendo y estamos sentados en el comedor, en la cocina, y a veces solamente tenemos arroz y frijoles para comer y decimos, es tan poquito, pero lo que Dios te da, aunque sea frijoles y arroz, es grande. Todo lo que Dios nos da es grande, es valoroso y es abundante. La pregunta es, ¿deseamos o queremos que Dios haga cosas grandes con nosotros? ¿Deseamos o queremos que Dios haga muchas cosas con nosotros? Pregúntese eso usted mismo. Debemos de preguntarnos individualmente en nuestra relación con Dios, preguntarle a Él, Señor, escudriña mi corazón.
Ayúdame a entender o a aceptar si en realidad yo quiero que tú hagas algo conmigo y que lo hagas grandemente. De la misma manera como iglesia debemos de nosotros orar y pedir al Señor, pedir su dirección para entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aunque seamos una congregación pequeña, Dios como quiera quiere hacer algo grande. Por los que han empezado en este ministerio, hemos corrido mucho terreno. Pero sabemos que el ministerio de Dios y la obra de Dios no se mide por esfuerzo humano ni por la voluntad humana, sino que se mide por lo que Dios hace en las vidas individuales de cada persona y corporalmente en la iglesia. Y debemos de llegar al punto a preguntarnos si en realidad deseamos que Dios nos use a nosotros. Tenemos que llegar a ese punto, porque nos encanta pedirle a Dios que haga con nosotros algo. Nos encanta pedirle a Dios, Dios, dame porque quiero, dame porque necesito. Pero debemos de preguntar, primero, dame en mi corazón lo que te va a agradar a ti. Dios desea darnos a nosotros, mis hermanos, todo lo que necesitamos y aún a veces las cosas que queramos, que deseamos. Pero si aprendemos a confiar en su voluntad, vamos a experimentar mucho más de lo que estamos experimentando ahora. Pero aunque Dios te quiera dar algo y quiera hacer grandes cosas contigo, Él lo desea. Él lo desea con todo su corazón, pero Él también desea que nosotros trabajemos con Él mano a mano, lado a lado. Tenemos una parte, un rol en la voluntad de Dios. Él desea darnos, pero también desea que nosotros pongamos de nuestra parte. Cada uno de ustedes tiene talentos, cada uno de ustedes tiene habilidades. Dios nos ha capacitado como seres humanos para trabajar. Tenemos fuerza para hacer cosas, tanto en el mundo como también en las cosas del reino de Dios. Y Dios espera que nosotros seamos responsables en relación con Él y en la obra que Él nos ha dado. Por lo tanto, Él nos va a dar, pero también tenemos que poner de nuestra parte y ejercer la función que Él nos ha dado a nosotros. Pero ¿qué es lo que se requiere para que tú empieces a experimentar la grandeza de Dios en tu vida? Para que tú puedas experimentar que Dios te use en tu vida. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere convicción y se requiere compromiso. Si tú quieres ser utilizado por el Señor, y no tiene que ser detrás de un púlpito, no tiene que ser como un ministro oficial, si lo podemos decir de esa manera, pero puede ser con tu familia, puede ser en tu casa, puede ser en tu trabajo, no importa. Acuerden lo que les dije, todo lo que Dios hace en nuestra vida es grande y no tiene que estar detrás del púlpito para experimentar eso. No tenemos que tener un título religioso. Lo único que necesitamos es convicción y compromiso. Y desafortunadamente, mis hermanos, es lo que menos tenemos. Lo que menos tenemos es convicción y lo que menos tenemos es compromiso. Su compromiso no es con la iglesia, no es con el pastor, ni con su hermano que está sentado a su lado. Su compromiso es con el Altísimo, el Divino, el Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Su convicción viene de Él, es para Él y su compromiso es con Él, con el Señor. Si no tenemos convicción, no va a haber compromiso. Necesitamos convicción para tener compromiso. Yo les quiero compartir dos cosas solamente. Vamos a enfatizar dos puntos de acuerdo a este versículo.
Y vamos a ver la convicción de acuerdo al versículo y vamos a ver el compromiso de acuerdo al versículo. Número 1, ¿cuál es nuestra convicción? ¿O cuál debe de ser nuestra convicción? Y eso es que debemos de estar firmes en la creencia de la resurrección de Cristo Jesús. Todo empieza en la obra redentora de Cristo Jesús, mis hermanos. Todo empieza en tu reconocer lo que Cristo Jesús ha hecho por ti. Todo empieza a valorar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. Y el contexto de este versículo, del capítulo 15, el versículo 58, el contexto, todo el capítulo 15 habla de la resurrección de Cristo Jesús, de la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. Nuestra convicción debe de venir de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Cristo Jesús vino a vivir la vida perfecta que tú no puedes vivir y que tú no pudiste vivir. Él tuvo que cumplir la justicia de Dios. Él vino a vivir la vida perfecta para ofrecerse como un sacrificio perfecto para que Dios pudiera recibir el pago del pecado y el pago de la muerte. Tú no podías pagarle a Dios lo que Él demandaba para que tú tuvieras una relación con Dios. Por lo tanto, Cristo lo hizo por ti. Y Cristo vino a vivir esa vida perfecta y vino a morir esa muerte perfecta para ofrecérselo a Dios y para que tú fueras acreditado con el sacrificio que Él ofreció. Pero no se queda allí la historia, mis hermanos. Cristo vivió la vida perfecta, murió por ti, pero Él también resucitó de entre los muertos. Él se levantó del sepulcro. Él venció la muerte. Él la entregó su vida, se entregó a la muerte. 3 días en la muerte. Y al tercer día se levantó y derrotó la muerte por ti. Cuando nosotros entendemos esa obra redentora de Cristo Jesús, siempre la vamos a valorar y va a ser nuestra convicción en nuestro corazón. Todo lo que tú hagas en tu vida va a ser porque vas a estar motivado por lo que Cristo hizo por ti. Cuando vayas al trabajo, la Biblia nos dice que nosotros no trabajamos para el hombre, sino que trabajamos para el Señor. ¿Por qué? Porque tu convicción es, Cristo murió por mí, Cristo resucitó por mí, por lo tanto yo vivo para Cristo Jesús. Y porque vivimos para Cristo Jesús, la convicción siempre está presente en nuestro corazón. Pablo le tuvo que recordar a los corintios de la doctrina de la resurrección o de la realidad de la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque la cultura griega y la cultura de los corintios estaban atacando la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. Mis hermanos, nada ha cambiado. Así como los corintios en ese tiempo dijeron que Jesucristo no resucitó de entre los muertos, hoy en día dice lo mismo el mundo. El mundo incrédulo sigue diciendo que Cristo Jesús no resucitó. Y si eres débil en la enseñanza de la palabra de Dios, si eres débil en tu fe en Cristo Jesús, como dijo Pablo, van a ser llevados por cualquier doctrina falsa. ¿Por qué? Porque su convicción no está firme en la creencia de la resurrección de Cristo. Mis hermanos, como creyentes debemos de tener la certeza, aunque no estuvimos en ese día cuando Cristo resucitó, por fe en Cristo Jesús, estamos con toda seguridad y toda certeza que Cristo resucitó por nosotros. Tú hoy en día lo puedes alabar y adorar porque Él resucitó por ti.
Por eso en este versículo, Pablo les dice, así que hermanos míos, amados, estén ¿qué? Firmes y constantes. Pablo está exhortando a estos creyentes y nos exhorta a nosotros de que nosotros debemos estar firmes y constantes en la enseñanza, en la realidad de la resurrección de Jesucristo. Ahora hay algo interesante con estas dos palabras, la palabra firme y la palabra constante. Literalmente la palabra firme significa estar sentado, estar fijo o sólido. Hasta nos pinta una imagen de un rey sentado en un trono. Ustedes han visto las películas, han visto caricaturas, cuando un rey se la pasa todo el día sentado en un trono. Está fijo, es una posición de él donde él no se va a mover de su posición ni de su autoridad. Y Pablo le está diciendo a estos creyentes, ustedes deben estar fijos, sólidos, sentados en la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. Porque hay muchos supuestos creyentes que dicen que sí creen en la resurrección, pero luego llega otro mensaje que les rasca el oído y se desvían de la verdad. Y Pablo dice, estén firmes, sentados en la realidad de la resurrección, porque esa debe de ser tu convicción. Y luego dice que también deberemos estar constantes. Esa palabra literalmente significa que no tienes la habilidad de moverte. No te puedes mover y no te vas a mover y no deseas moverte de tu entendimiento, de tu fe en la resurrección de Cristo Jesús. Que cuando la enseñanza falsa venga, tú sabes que no te vas a mover de la realidad de Cristo Jesús, que Él murió y resucitó por ti. Y dice, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, que la convicción sea real en ti y que sigan viviendo para el Señor Jesucristo. Es tan simple así, mis hermanos. La pregunta es, ¿esa es tu convicción? ¿La muerte y resurrección de Jesucristo acaso es el motivo de tu vivir? Si la convicción está en tu corazón, tu motivo es Jesucristo. Pablo lo dijo, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Estoy obligado por el amor de Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús me constriñe, me obliga, me apasiona, me lleva, me llena. Dice, porque uno murió por todos y por cuanto todos murieron, viven para Él. Porque la convicción es real. Estemos firmes en la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. Valorarlo también. ¿Por qué debemos de valorarlo? Miren el versículo 57. Mejor dicho, el versículo 56 al 57. Fíjate lo que es la resurrección de Jesucristo. Fíjate cómo tú te beneficias de la resurrección de Jesucristo. Dice, pues, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es ¿qué? La ley. 57. Fíjate lo que dice Pablo. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debes de apreciar y valorar la resurrección de Jesucristo? Porque Él te dio la victoria sobre la muerte que te tenía oprimido por el pecado. Mis hermanos, y si notan, Pablo dice, doy gracias a Dios. Reconoce que Él no pudo hacer lo que Cristo hizo. Por lo tanto, le agradece a Dios porque envió a su Hijo Jesucristo para morir por Él y resucitar por Él, así como nosotros hacemos lo mismo. Mi hermano, la convicción debe de ser real en nuestra vida para nosotros poder ser usados por nuestro Dios. Porque si no hay convicción, no hay sumisión. Si no hay convicción, no hay sumisión. Y Pablo dice, sean firmes y constantes.
Que su fe sea sólida en lo que Cristo ha hecho por ti. Pero también debemos de ser firmes y constantes en nuestra vida y comunión con el Señor Jesucristo. No solamente en nuestra creencia en Él, sino en nuestro caminar con Él. Si recuerdan, Romanos capítulo 6 nos habla del bautismo espiritual. Cuando Cristo murió espiritualmente, ¿qué hicimos? Murimos con Él al ser unidos con Él. Pero también Romanos 6 dice que cuando Cristo resucitó, porque estuvimos unidos con Cristo al creer en Él espiritualmente, hemos resucitado con Él. ¿Para qué? Para que vivamos una nueva vida. Para que ya no vivamos en el viejo hombre. Para que ya no vivamos en la carne, mas vivamos en el Espíritu. Para que ya no vivamos bajo la corriente del mundo, sino bajo la guianza o el poder del Espíritu Santo. Para que nosotros ya no entendamos o no recibamos las falsedades del mundo, sino que ahora caminamos en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Esa es la novedad de vida en cual nosotros debemos de vivir constantemente y firmemente. Cuando hay convicción, la convicción nos lleva a vivir totalmente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y sabes qué? Deseamos tener comunión con Él. Deseamos escuchar su voz. Deseamos estar en su presencia. Deseamos hablarle a Él. Eso es lo que es comunión. Cuando hay convicción, hay comunión. ¿Cuánto tiempo usted pasa sin escuchar la voz de Dios por medio de su palabra? ¿Cuántas horas pasan? ¿Cuántos días pasan? ¿Cuántas semanas pasan? ¿Cuántos meses pasan? No sé. ¿Acaso usted solamente escucha la palabra de Dios cuando viene aquí? Mejor dicho, ¿acaso usted solamente abre su Biblia cuando el pastor Juan Ocampo le dice que abra su Biblia? Si eso es tu caso, no hay convicción. Mi hermano, si tú deseas escuchar la voz de Dios y tener comunión con tu Señor, tú vas a abrir su palabra y dejar que Él empape tu corazón con su voz por medio de la Escritura. La convicción debe de ser real, mis hermanos, para poder tomar el primer paso hacia ser usados por el Señor. Que nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es nuestro compromiso? Y nuestro compromiso es estar dedicados a la obra del Señor. Cuando hay convicción, nos va a llevar al compromiso. Y de nuevo, no el compromiso con los hermanos, no el compromiso con el pastor, pero tú vas a entender que tu mirada está en el que te llamó a la salvación y tú vas a estar sumiso a Él como un buen soldado y vas a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Si hay convicción, va a haber compromiso. Porque la exhortación en este versículo es: así que, hermanos míos, estén firmes y constantes. Luego dice: abundando o creciendo siempre en la obra del Señor. El compromiso es que nosotros crezcamos, abundemos siempre en la obra del Señor. Aquí Pablo no dijo solamente sirvan al Señor los domingos de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde. Aquí no dice solamente los domingos, aquí no dice solamente cuando haya estudios bíblicos. Aquí dice que debemos de estar abundando, creciendo, progresando siempre y siempre ¿en qué? En la obra del Señor, en la labor del Señor, en el trabajo del Señor. Ustedes conocen el concepto muy bien. Si usted trabaja, si usted tiene una profesión o una vocación y va al trabajo y no demuestra ningún progreso en su trabajo, ¿qué crees lo que va a hacer el patrón o el jefe? Lo lamento, lo siento, pero no te puedo utilizar. No eres productivo, te tengo que despedir.
Es mejor que ya no regreses al trabajo porque en realidad no abundas en tu responsabilidad. ¿Y sabes qué? Que cuando vamos al trabajo le echamos muchas ganas. Sabemos y entendemos bien que si hacemos un buen trabajo y si nos seguimos mejorando en nuestro trabajo, hay una posibilidad de más recompensa. Hay una posibilidad que me voy a ganar más. Y aquí Pablo dice, mis hermanos, si tienen convicción van a tener compromiso y se van a dedicar a la obra, al trabajo de Dios. Y cuando se dediquen a ello van a abundar y van a estar trabajando siempre. La pregunta es ahora, ¿cuál es la obra del Señor? ¿A qué se refiere Pablo? A varias cosas. Se refiere al predicar o enseñar el Evangelio. Se refiere al extender el reino de Dios. Se refiere de ser tu parte, de hablarle a otros y hacer discípulos. Se refiere de siempre dar tu testimonio a otras personas. Y esta oración, esta frase que estamos viendo ahora, implica que el que está obrando lo hace porque lo desea, porque quiere ser usado por Dios, porque desea que Dios haga cosas grandes en su vida, por lo tanto, se dedica a eso. Muchos les gusta hablar de la gloria de Dios, pero no se someten a la obra del Señor. Mis hermanos, también se refiere a la edificación de los hermanos. Las adoraciones congregacionales, los servicios, los cultos, cuando el pueblo de Dios viene juntos, no es solamente para que se sienten y escuchen al pastor predicar, sino es para que nos podamos provocar al amor fraternal, podamos edificarnos, animarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que usted hace cuando viene a la iglesia? ¿Acaso va al hermano y lo anima, lo abraza? ¿O acaso va y se sienta y no hace nada? Pero ese es el propósito de mis hermanos, de estar aquí juntos, animarnos, abrazarnos. Es una reunión familiar donde nosotros debemos de estar juntos y animarnos. Y la obra del Señor a que Pablo se refiere aquí es a eso exactamente. Avanzar el Evangelio, avanzar el reino de Dios, extender la gloria de Dios. Y todos nosotros somos llamados a eso. No el pastor, no el misionero, todos nosotros. Porque cuando Dios te llama para la salvación es porque quiere hacer algo grande contigo y quiere utilizarte a ti como instrumento de su gloria y Él llevarse toda la gloria. Y Pablo dice, abunden siempre en la obra del Señor. Porque el que abunda siempre en esa obra de su Señor tiene por cierto algo. Él sabe algo sin duda. Y lo que él sabe es lo que Pablo dice al final del versículo. Dice, sabiendo, teniendo por certeza que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué tú deseas ser utilizado por el Señor? Porque tienes convicción, porque tienes compromiso y porque sabes que Dios te va a recompensar, aunque eso no es tu motivo principal. La recompensa no es tu motivo principal. Tu motivo principal es Cristo Jesús y lo que Él hizo por ti. La convicción de la creencia de la resurrección. Tu motivo principal es el amor de Cristo en ti. Es tu comunión y tu relación con Cristo. Y Él es el que te apasiona y Él es el que te demuestra y el que te dice que tú vas a ser recompensado. Porque tu trabajo en el Señor no es en vano, no es vacío. Esta oración implica que Dios siempre está atento a ti. Que Dios siempre tiene su mirada sobre ti y siempre está pendiente y a tu cuidado. Y porque siempre está a tu cuidado, Él nos dice que no se va a olvidar de tu trabajo
para Él. El trabajo, mis hermanos, no es fácil. Es una labor. Y hay una escasez de obreros. Y hay mucho trabajo. De hecho, nuestro Señor y Salvador en Mateo 9, 35 al 38, que dijo: la cosecha es mucho. Implica que hay mucho trabajo. Dice, pero los obreros los contamos en una mano. Son pocos. Porque no hay suficientes obreros que tengan convicción ni que tengan compromiso. Porque no han valorado lo que Cristo Jesús hizo por uno. Mi hermano, yo creo con todo mi corazón que nuestro Señor se va a glorificar en la vida de cualquier persona que tenga convicción y que tenga compromiso. No hay duda en mi vida que cuando yo me someta al Señor Jesucristo, no hay duda en mí que mi Señor va a hacer algo grande en mi vida. No porque yo sea una persona especial, no porque yo tenga unos talentos especiales, sino porque mi Señor desea hacer grandes cosas con cualquier persona de su cuerpo y cualquier persona que se someta a Él. Pero quiero que sepas que antes que el Señor empiece a hacer grandes cosas en la vida de las personas, Él desea salvar a la persona primero. El que no conoce a Cristo Jesús no va a tener convicción y no va a tener compromiso. Por lo tanto, lo que Dios quiere hacer primero con cada persona es salvarla. Y la Biblia nos dice que la salvación viene solamente por Jesucristo. Que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, ciertamente serás salvo. Y cuando Dios te salva, ciertamente Dios va a hacer cosas grandes en tu vida.